Hola jóvenes, hoy vamos a ver las propiedades de ángulos formados por rectas paralelas y una transversal. Miren qué interesante, dice si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple que, esto ya lo hemos venido viendo, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Nosotros ya sabemos cuáles son los ángulos correspondientes, ¿verdad? Ya sabemos que tienen la misma medida. Por ejemplo, este ángulo que se forma aquí es correspondiente con este otro ángulo que tengo aquí. Miren, estos dos son correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo tuviera una medida de 80 grados, este también tendría la medida de 80 grados. Entonces, tienen la misma medida. ¿Quiénes más van a tener la misma medida? Este ángulo que tengo aquí, miren. Si tuviera una medida de 120, quiere decir que este ángulo también tendría una medida de 120 grados. Pero los estoy pintando los ángulos correspondientes del mismo color. Y también sé que este ángulo, miren, es correspondiente ¿con quién? Con este ángulo que tengo aquí. Eso quiere decir que también tienen la misma medida. Es importante que escuchen bien eso, que tengan la misma medida, porque si yo les diera un ejercicio que me den ustedes la relación de las figuras de acuerdo a cada enunciado, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes se tendrían que fijar en las medidas, ¿verdad? Porque probablemente yo le diga, este es un ángulo de 20 grados, entonces este también va a medir 20 grados. Entonces usted tendría que tener bien claro cuándo son ángulos correspondientes. Por eso estoy dando como un pequeño reforzamiento más sobre esto. De los ángulos correspondientes tienen la misma medida, miren, en este caso estos dos son correspondientes. ¿Quiénes más van a ser correspondientes? Miren, este color rojo es correspondiente con este otro de aquí. Bueno, este casi se ve el mismo color anaranjado. Se lo voy a cambiar a otro colorcito para que lo miren mejor. Miren, este es correspondiente con este. Entonces, si este tuviera una medida de 100 grados, este también de 100 grados. También, ahora observen el siguiente inciso. Dice, los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Los ángulos alternos internos tienen la misma medida. ¿Quién va a ser el ángulo? Ya sabemos que los ángulos internos son todos estos que están aquí, ¿verdad? Miren. Ahora, pero como son alternos, entonces quiere decir que este ángulo que se forma aquí, miren, ¿con quién va a ser alterno? Va a ser alterno con este que está aquí abajo, miren, al otro lado de la transversal. Y este ángulo que tengo en este otro lado de la transversal va a ser alterno interno con este ángulo de acá. Eso significa que estos dos ángulos van a tener la misma medida. ¿Qué pasaría si en un ejercicio le digo, encuentre el ángulo alterno del ángulo de 100 grados y de repente les marco este que tiene 100 grados? Inmediatamente usted va a decir, este también este es el otro ángulo alterno que también mide 100 grados. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos ángulos alternos internos tienen la misma medida. ¿Pero cuándo? Cuando dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal. Muy bien. Luego tenemos el inciso C que dice, los ángulos alternos externos, escuchen bien, tienen la misma medida. Ángulos alternos externos. Estamos hablando de los ángulos externos. Miren los que están aquí afuera. Los externos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este ángulo es alterno, externo, miren, es alterno externo. ¿Y con quién tiene la misma medida? ¿Con quién va a tener la misma medida? Con este ángulo que está acá, miren, porque ahí sí serían alternos. ¿Por qué? Por la transversal, miren. Observen bien sus posiciones, cuándo van a ser alternos externos. ¿Por qué? Porque si yo les dijera, este ángulo mide 20 grados, ¿cuál sería su alterno que tiene la misma medida? Inmediatamente usted tendría que ubicar lo que sería esto, ¿verdad?
o le digo A, B, C, D, entonces usted inmediatamente me dice, el ángulo de 30 grados es igual a la medida del ángulo D, por decirlo así. ¿Quién más es alterno externo? Nosotros sabemos que también tenemos el otro ángulo alterno externo, que sería este otro angulito de aquí, miren. Pero ¿con quién va a ser alterno? Externo. Con este que tengo aquí. Entonces ya sabemos que estos van a tener la misma medida. Y tenemos el otro que es el ángulo, los ángulos internos al mismo lado de la transversal. Miren, al mismo lado de la transversal. ¿Miden cuánto? Miden igual a que dice que son suplementarios, o sea que son, su medida es igual a 180 grados. Miren, ¿quiénes van a hacer eso en este caso? Me está diciendo los ángulos internos, escúchenme bien, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Quiere decir, nosotros ya sabemos que estos que están aquí son los ángulos internos, pero los que están al lado de la transversal para acá son suplementarios, y si están estos ángulos internos para este otro lado son también suplementarios. O sea, me está diciendo que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque me dice que son suplementarios. Eso me quiere decir que si yo tengo, bueno, ya sé que este es un ángulo interno, este es otro ángulo interno, miren, y también estos son alternos internos. Los coloreo del mismo porque ya sé que tienen la misma medida, pero son internos. Y tengo el ángulo de este otro color, lo voy a colocar, ya sé que este también es un interno y este también va a ser otro interno. Pero si sumo los que están para este lado de acá, miren, este ángulo más este otro ángulo, si lo sumo, ángulo A más ángulo B serían igual a 180 grados. Y si observo los otros y sumo este ángulo C más el ángulo B, por decirlo así, van a ser igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros manejamos eso, entonces vamos a poder desarrollar ejercicios completos. Como por ejemplo, tenemos aquí el ejercicio número 1. Dice, en la figura de la derecha, sea L paralela a M, encuentre la medida del ángulo X. Observemos este ejercicio. Observen, dice, si observamos la figura, ya vemos que tenemos la recta L es paralela a la recta M. Entonces dice que se forma un ángulo de 30 grados y se forma un ángulo de 40 grados. Pero me está pidiendo que encuentre este ángulo. Miren, ¿qué tengo que hacer para encontrar ese ángulo? Bueno, vamos a trazar una recta paralela. Miren que esto no va a afectar a nadie, ¿verdad? Exactamente por este punto. Que recuerden que por un punto puede pasar infinitas rectas, pero en este caso vamos a trazar una que sea paralela. Entonces aquí trazamos una recta paralela. Eso me va a ayudar a ¿qué? A encontrar quién va a ser el valor de X. Una vez que yo ya he trazado esa recta paralela, que está pasando por el ángulo X, miren, ¿qué podemos observar? Nos damos cuenta que la recta M, miren, la recta M va a ser paralela. Vamos a llamar esta recta S. Miren, en la recta que trazamos la vamos a llamar S. Entonces vamos a decir que la recta M es paralela con la recta S. Y luego vamos a decir que la recta L es paralela ¿con quién? Con S también. Entonces eso nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que se están formando aquí dos
ángulos que son cortados. Miren, todo este ángulo de aquí va a estar cortado ¿por quién? Vamos a decir por el ángulo y este otro lo vamos a llamar ángulo Z. Pero si yo sumo el ángulo Y más el ángulo Z, ya sé que va a ser el ángulo X, ¿verdad? Entonces vamos a decir, la medida del ángulo X va a ser igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. ¿Observan? Miren, la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. Ojo con esto. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos eso, ¿qué más podemos darnos cuenta? Sí, observen bien. Voy a sacarlas aparte para que ustedes logren verlo. Dos rectas paralelas. Observen bien, tengo dos rectas paralelas. ¿Quiénes serían? Voy a sacar primero la recta M, es paralela con la recta S. Miren. Y me dice que hay una transversal. Si observamos, aquí viene una recta transversal, ¿verdad? Que es esta. Esta que ustedes observan aquí es una transversal. Y en esta partecita de aquí se está formando ese ángulo de 40 grados, ¿cierto? Entonces, si eso es cierto, que está ese ángulo de 40 grados, entonces vamos a decir que este ángulo que está aquí, miren, este ángulo, este pedacito de ángulo que lo acabamos de llamar ángulo Z, que en este caso sería este pedacito, ¿verdad? Z. ¿Qué podrían observar ustedes entonces? ¿Cómo van a ser esos tipos de ángulos? Serían ángulos alternos internos en rectas paralelas. Miren, estos son ángulos internos, pero ya con la transversal serían alternos, ¿verdad? Por lo tanto, si me dice que dos rectas paralelas trazan por una transversal, ¿qué pasaría con esto entonces? Que el ángulo de 40 grados es igual a ¿quién? A la medida del ángulo de ¿quién? Z. Entonces vamos a decir que la medida del ángulo Z es igual a ¿cuánto? A 40 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Por ser ángulos alternos internos tienen la misma medida, miren, entonces mide 40. Entonces vamos a decir que el ángulo Z mide 40 grados, ¿cierto? Ahora observemos qué está pasando para encontrar ese valor de Y. Dice que ya vimos que al trazar esta transversal encontramos que la recta L es paralela a la recta S. L es paralela a la recta M. Y si ustedes observan, aquí va una transversal. Vamos a dibujarla aquí así. Las estoy dibujando aparte para que lo logren ver. Entonces, y aquí está el ángulo de 30 grados. ¿Lo logran ver? Este ángulo de 30 grados. Aquí se está formando el ángulo de 30 grados. Y acá tendría el ángulo Y. Miren, al tener esta transversal tengo el ángulo Y. Entonces lo voy a colocar aquí el ángulo Y. ¿Cómo son esos ángulos? Son también ángulos alternos internos. ¿Son dos rectas paralelas? Sí. ¿Cortadas por una transversal? Sí. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos alternos internos? Son iguales, tienen la misma medida, dice. Entonces, la medida del ángulo Y va a ser igual a ¿cuánto? A 30 grados también. ¿Por qué? Y también decimos por ser ángulos alternos internos. Una vez que hemos encontrado eso, entonces decimos que este ángulo Y mide 30 grados. Pero aún no logro encontrar en exactitud mi respuesta. Me está pidiendo la medida del ángulo X, pero ya encontré que la suma de la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z va a ser igual a ¿cuánto? A la medida del ángulo X. Entonces dice, la medida del ángulo X va a ser igual a ¿cuánto? Ya encontramos que Y es igual
a 30 grados. Más la medida del ángulo Z, que fue de 40 grados. ¿A cuánto va a ser igual entonces la medida del ángulo X? 30 más 40 es igual a 70 grados. Qué bonito, ¿verdad? Interesante. Muy bien. Y entonces nuestra respuesta de medida, la medida del ángulo Z, la medida del ángulo X es igual a 70 grados. Muy bien. Ahora observemos el otro ejercicio. Dice, dadas S paralela a R y los ángulos de 40 grados y 60 grados, dadas que S es paralela con R y los ángulos de 40 grados y 60 grados, se encuentra la medida de sus ángulos X. Observen, aquí tengo dos rectas y si se observa que hay una transversal y acá hay otra transversal. Entonces tendríamos que observarlos de diferentes maneras para que los podamos entender. Lo primero que tenemos que ver es el ángulo A. ¿Qué pasa con el ángulo A? ¿A qué va a ser igual la medida del ángulo A? Observemos el ángulo A. ¿Con quién va a ser igual? Si observan, tengo S y tengo la recta R, ¿cierto? R y S. Estoy sacando aparte. Y luego viene la transversal esta, que es la M. Miren. ¿Qué pueden observar aquí? Aquí hay un angulito que es A. Este es A. Pero al otro lado, aquí abajo, si observan, se está formando un ángulo de 40 grados. Entonces, ¿cómo creen ustedes que van a ser esos ángulos? Son alternos internos. Entonces, pero si son ángulos alternos internos, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener la misma medida, ¿verdad? Entonces, la medida del ángulo A es igual a 40 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Entonces la medida del ángulo A es igual a 40 grados. Entonces aquí definimos que esto es igual a 40 grados. Miren. Muy bien. Ahora, pero me están pidiendo que encuentre a X. Aún no logro llegar a mi respuesta, ¿verdad? Pero ¿qué puedo observar también? Observemos ahora qué pasa con el ángulo de 60 grados. Y con B. Si ustedes observan, el ángulo B es correspondiente con el ángulo de 60 grados en rectas paralelas. ¿Lo logramos ver? Bueno, para ello entonces observen esto. Lo vamos a hacer aparte para que lo logren ver. Esta es la recta S y esta es la recta R. Y viene la transversal, donde se forma el ángulo de 60 grados, que está aquí. Aquí está el ángulo de 60 grados, ¿cierto? Y B, ¿dónde está? B está aquí, miren. Este es B. Entonces, puedo darme cuenta que sí realmente son ángulos correspondientes. Entonces, si son ángulos correspondientes, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Que van a tener la misma medida. Entonces la medida del ángulo B es igual a 60 grados por ser ángulos correspondientes. Entonces, y de la misma manera, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a decir que vamos a trazar, miren, una recta transversal, perdón, una recta paralela, en este caso de aquí, ¿ve? Donde pasa X. Y como nosotros ya encontramos, miren, ya hicimos las relaciones, entonces vamos a llamar a este X, este valor Y el otro lo vamos a llamar el valor Z, ¿verdad? Este pedacito de aquí con este otro pedacito de acá.
Entonces decimos, la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Lo mismo. Vamos a decir que el ángulo B, entonces, ¿cuánto mide? 60 grados. Sería el terno interno. Al trazar esta transversal, miren, llamémosla N. Este sería el terno interno, ¿verdad? Entonces tendrían la misma medida de 60 grados. Entonces digo yo que este va a tener igual la medida del ángulo Z. Va a ser igual la medida del ángulo Z, 60 grados. 60 grados. Más la medida del ángulo Y, que ya encontramos que también serían alternos internos, miren, que mediría 40 grados, ¿verdad? Y entonces digo, la medida del ángulo X sería igual entonces ¿a cuánto? A 100 grados. Y ahí quedaría mi ejercicio.